Bienvenidos a Audio Mentores, el canal donde damos voz a los grandes clásicos de la literatura. Si te apasionan las historias llenas de aventuras, intrigas y personajes legendarios, este es el lugar perfecto para ti. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte, darle like y activar la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros audiolibros. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante a través de las páginas de Morgan, una obra de Emilio Salgari que nos sumerge en el mundo de los corsarios, el honor y la lucha por el dominio de los mares. A lo largo de 15 capítulos, navegaremos junto al implacable Henry Morgan, un hombre cuya astucia, valentía y ambición lo convirtieron en una leyenda de los océanos. Desde épicas batallas navales hasta intrigas entre piratas y tesoros ocultos, esta historia nos transportará a una época donde el destino de los hombres se decidía entre el rugir de los cañones y el filo de las espadas. Cada capítulo de esta narración nos llevará más profundo en la vida de Morgan, su ascenso al poder, sus desafíos en alta mar, las traiciones que enfrentó y las decisiones que lo marcaron para siempre. ¿Es un héroe o un villano? ¿Un líder o un tirano? Eso, querido oyente, lo decidirás tú. Así que prepárate, ajusta tus auriculares y deja que el sonido del viento y las olas te transporten a la era dorada de la piratería. Sin más preámbulos, zarpamos hacia la aventura. Comencemos. Capítulo 1. La sombra del corsario. El sol agonizaba en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo ardiente que se reflejaba en las aguas inquietas del Caribe. Sobre la cubierta del Queen's Revenge, Henry Morgan observaba el mar con una expresión calculadora. La brisa agitaba su capa, mientras sus ojos penetrantes analizaban cada detalle de la embarcación enemiga que se dibujaba en la distancia. Los mares pertenecen a quien tiene el valor de reclamarlos con sangre y fuego. El barco que perseguían era un galeón español cargado de riquezas, una verdadera joya flotante que, si caía en sus manos, no solo les daría oro y gloria, sino también enviaría un mensaje claro a la corona española. El Caribe pertenecía a Morgan. A toda vela, muchachos. Tronó su voz, fuerte como una tempestad. Esa presa no escapará de nuestras manos. La tripulación se movía con precisión. Cada marinero conocía su papel en la inminente cacería. Entre ellos, el fiel boatswain O'Brien, un hombre de barba tupida y mirada fiera, se acercó a su capitán. Se están desviando hacia los arrecifes, capitán. Si seguimos ese rumbo, podríamos encallar. Morgan sonrió de medio lado, como si aquel obstáculo no fuera más que un simple reto añadido a la noche. Un capitán que teme al mar no merece llamarse corsario. Las velas se hincharon con el viento, y el Queen's Revenge avanzó con la furia de una bestia desatada. Pronto, la nave enemiga estuvo a tiro de cañón. Desde la cubierta, los artilleros aguardaban la orden con la mecha encendida, listos para desatar el infierno. ¡Ahora! Los cañones rugieron, y bolas de fuego surcaron el cielo antes de impactar contra el casco del galeón español. La madera crujió con estruendo, y un espeso humo negro se elevó en el aire. La nave enemiga respondió con sus propias andanadas, y las explosiones iluminaron el rostro de Morgan con destellos de guerra. El fragor de la batalla es la única sinfonía que los corsarios respetan. Las ganchos de abordaje volaron, enganchándose en los pasamanos de la nave enemiga. Los corsarios, con dagas y espadas desenvainadas, cruzaron a la embarcación enemiga como una tormenta de acero. El combate cuerpo a cuerpo comenzó entre gritos, disparos y el estrépito de aceros chocando. Morgan avanzaba con la destreza de un guerrero nato, su espada dibujaba líneas mortales en el aire. Cada enemigo que se interponía en su camino caía ante su filo. Pronto llegó a la puerta del camarote del capitán español. Sin perder tiempo, la derribó de una patada. En el rostro del enemigo puede verse la sombra de la derrota antes de que su espada toque el suelo. Dentro, un hombre de armadura ornamentada se giró con la espada en alto. Su rostro estaba marcado por la ira y la desesperación. Maldito pirata. Gruñó el capitán español. Antes de dejar este barco en tus manos, preferiría verlo hundirse. Morgan sonrió, con la calma de quien sabe que la victoria es suya. Entonces lo veremos juntos desde el fondo del mar. El duelo fue feroz. Los aceros chocaban con violencia, mientras el barco entero crujía bajo el peso del combate. Pero Morgan no era solo fuerza, era astucia, rapidez y precisión. Con un movimiento certero, desarmó al capitán español, cuya espada voló por el aire antes de hundirse en la madera.
El acero es la lengua con la que los piratas negocian su destino. El capitán español, con el orgullo destrozado, cayó de rodillas, consciente de su derrota. Afuera, los corsarios celebraban la toma del galeón, ondeando su estandarte negro sobre la embarcación conquistada. Con la victoria asegurada, Morgan se acercó a una mesa donde un viejo cofre descansaba polvoriento. Al abrirlo, sus ojos se iluminaron con el reflejo de lingotes de oro, piedras preciosas y un pergamino envejecido con coordenadas. Los tesoros más valiosos no siempre son de oro y plata. El mar estaba lleno de riquezas, pero también de secretos. Y Morgan sabía que cada tesoro escondido llevaba consigo una historia que podía valer más que el oro mismo. Zarpemos, muchachos, ordenó. Nuestro próximo destino nos espera. Con el botín asegurado y una nueva ruta por explorar, Henry Morgan se adentró aún más en la historia que lo convertiría en leyenda. Capítulo 2. El legado de los corsarios. La luna, alta en el cielo, derramaba su luz sobre las aguas tranquilas del Caribe. El Queen's Revenge se deslizaba entre las olas, dejando atrás el navío español que ahora ondeaba la bandera negra de Morgan. A bordo, la tripulación celebraba su victoria con cantos y ron, pero el capitán permanecía apartado, estudiando el mapa que había encontrado en el cofre. No hay botín más preciado que aquel que promete más riquezas. Los viejos pergaminos siempre guardaban secretos, y este en particular parecía señalar la ubicación de un tesoro perdido en una isla de la que pocos habían oído hablar. Sus dedos recorrieron la tinta desvaída, descifrando las marcas trazadas con manos de siglos pasados. O'Brien, su hombre de confianza, se acercó con una jarra en la mano. «Capitán, la victoria es dulce, pero noto que algo lo preocupa». Morgan levantó la vista, con esa mirada que solo tenían los hombres que veían más allá de lo evidente. «Este mapa nos llevará a algo mucho más grande que un simple botín. Aquí hay un secreto enterrado, algo que los españoles no querían que encontráramos». O'Brien frunció el ceño, intrigado. «¿Y cuál es el plan?» Morgan desplegó el mapa sobre la mesa de la cabina. «Zarparemos al amanecer. Necesitamos navegar hacia el sur, cruzar el paso de los vientos y llegar a esta isla. Pero antes, debemos reabastecernos en la Tortuga. Ningún corsario navega solo, incluso las bestias más feroces saben cuándo aliarse». La Tortuga era el refugio de los piratas, un lugar donde la ley del mar regía con puño de hierro. Allí, Morgan encontraría provisiones, pólvora y, quizás, información sobre el tesoro que ahora perseguía. Cuando el sol despuntó en el horizonte, el Queen's Revenge puso rumbo a la Tortuga. Durante la travesía, el mar estuvo inquieto, como si presintiera la tormenta que se avecinaba. Morgan permanecía en cubierta, observando el horizonte, con la certeza de que la verdadera batalla aún estaba por venir. El mar no es amigo ni enemigo, simplemente espera a que el hombre decida su destino. Horas más tarde, la silueta de la Tortuga apareció en la distancia. Desde lejos, se podían ver las tabernas repletas de piratas, los muelles plagados de barcos con banderas de todas las naciones y el bullicio de un lugar donde la única ley era el oro. Al desembarcar, Morgan y su tripulación se dirigieron a la Taberna del Diablo, un sitio conocido por ser el punto de encuentro de los corsarios más temidos del Caribe. Al entrar, las miradas se volvieron hacia ellos, algunas con respeto, otras con desconfianza. En un rincón oscuro, una figura familiar levantó su jarra y sonrió. Era Jean Leclerc, un viejo corsario francés con el que Morgan había compartido batallas y traiciones. Morgan, exclamó Leclerc. «¿Qué viento te trae a la Tortuga?» Morgan se sentó frente a él, deslizando el mapa sobre la mesa. «Necesito información. Este mapa señala algo importante, pero quiero saber quién más lo busca». Leclerc bebió un sorbo de su jarra y estudió el pergamino con detenimiento. «Este símbolo», dijo, señalando una marca en una esquina. «Lo he visto antes. Pertenecía a los corsarios de la Hermandad de las Sombras, un grupo que desapareció hace años. Se decía que escondieron su último gran tesoro en una isla maldita». Morgan arqueó una ceja. «Toda historia de piratas tiene una maldición. La diferencia es si crees en ella o no». Antes de que pudiera responder, un disparo resonó en la taberna. Los piratas se volvieron hacia la entrada, donde un grupo de hombres armados se abría paso entre la multitud. Su líder, un español con cicatrices en el rostro, clavó su mirada en Morgan. «Ese mapa nos pertenece,
perro inglés. La taberna entera quedó en silencio. Morgan sonrió, llevándose la mano al mango de su espada. Si lo quieres, ven a buscarlo. El estruendo de las espadas desenvainándose rompió la quietud. La batalla por el tesoro acababa de comenzar. Capítulo 3. Acero y traición en la Tortuga. El estruendo del disparo aún resonaba en la taberna del diablo cuando los piratas se pusieron en pie, listos para el combate. Las sillas crujieron, las jarras se volcaron derramando su contenido en el suelo de madera y en un instante, el caos se desató. Morgan no dudó. Se movió con la agilidad de un lobo entre la confusión, desenfundando su espada con un movimiento rápido. Su mirada se fijó en el español que había reclamado el mapa. En la ley del mar, quien desenfunda primero, sobrevive. Los hombres del español atacaron, pero la tripulación de Morgan no era de los que retrocedían ante una pelea. O'Brien bloqueó un golpe con su daga, Leclerc rompió una botella contra la cabeza de un enemigo, y los corsarios ingleses y franceses se lanzaron a la refriega con la fiereza de quienes han vivido en la frontera entre la vida y la muerte. Morgan se deslizó entre sus oponentes, esquivando el tajo de un alfanje y contraatacando con una estocada certera. Su espada encontró carne, y el hombre que lo atacaba cayó al suelo gimiendo de dolor. Cuidado, capitán, Gritó O'Brien, lanzando una daga. Morgan giró justo a tiempo para ver cómo la hoja de O'Brien se clavaba en la mano de un español que intentaba atacarlo por la espalda. En el Caribe, la lealtad es más valiosa que el oro, y la traición se paga con sangre. El líder español, al ver que la pelea no se inclinaba a su favor, retrocedió con furia. Retirada. Bramó, y sus hombres se dispersaron, saliendo de la taberna con la promesa de volver. El silencio cayó sobre la estancia, solo roto por la respiración agitada de los combatientes. Morgan se inclinó y recogió el mapa del suelo, sacudiendo el polvo. No será la última vez que veamos a ese bastardo, dijo Leclerc, limpiándose un corte en la mejilla. Ese hombre es Diego de Espinosa, un cazador de piratas al servicio del gobernador de La Habana. Morgan miró la puerta por donde el español había huido. Entonces, tenemos que movernos rápido. Si sabes sobre el mapa, eso significa que los españoles ya han empezado su propia búsqueda del tesoro. La verdadera riqueza no está en el oro que encuentras, sino en el oro que logras conservar. Horas más tarde, en los muelles de la Tortuga, la tripulación del Queen's Revenge trabajaba con rapidez, cargando provisiones y asegurando la pólvora. Morgan caminaba entre ellos, asegurándose de que todo estuviera listo para zarpar. O'Brien se acercó, con gesto preocupado. «Capitán, hay algo que me inquieta. La pelea en la taberna fue demasiado evidente. Como si nos hubieran estado esperando». Morgan asintió lentamente. «Porque nos estaban esperando». Alguien habló más de la cuenta. Leclerc apareció entonces, con una expresión sombría. «Tienes razón, Morgan. Y creo que sé quién». Señaló hacia una sombra entre los muelles. Un hombre delgado y con la mirada inquieta intentaba escabullirse sin ser visto. Era Jacques Lefebvre, un marinero recién llegado a la tripulación. Morgan avanzó hacia él con calma, pero con la determinación de un depredador. Lefebvre, al verlo, intentó correr, pero O'Brien y otros hombres lo rodearon. «No quería problemas, capitán», balbuceó Lefebvre. «Solo quería asegurarme de que no nos metiéramos en algo peligroso». Morgan lo miró con frialdad. «¿A quién le hablaste?» Lefebvre tragó saliva, sus ojos recorrieron los rostros de los corsarios que lo rodeaban, pero no encontró ninguna señal de compasión. «Diego de Espinosa, me ofreció oro si le decía lo que supiera sobre ti». O'Brien desenfundó su daga, pero Morgan levantó una mano para detenerlo. «Los hombres traicionan por miedo o por codicia, solo la muerte los libra de su elección». «No desperdiciemos tiempo con él», dijo Morgan. «Ya sabemos lo que queríamos». Un solo gesto y Lefebvre fue arrojado al mar, atado de pies y manos, condenado a un destino que él mismo había sellado. A toda vela. Ordenó Morgan. El Queen's Revenge dejó atrás la Tortuga, adentrándose en la inmensidad del mar. La caza del tesoro había comenzado, pero ahora no solo enfrentaban las incertidumbres del océano, sino también a un enemigo que acechaba en la sombra, esperando el momento de atacar. Capítulo 4. La isla maldita. El Queen's Revenge surcaba las aguas del Caribe con viento favorable, y la tripulación, aunque aún desconcertada por los eventos de la Tortuga,
trabajaba con la disciplina de siempre. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojos. Morgan estaba en la proa, mirando al horizonte con una determinación fría. La isla que buscaba aún no se veía, pero el mapa era claro, debían cruzar más al sur, donde el mar se tornaba peligroso, incluso para los corsarios más experimentados. El mar no perdona, y aquellos que se aventuran en sus aguas sin respeto, pronto encontrarán su perdición. O'Brien se acercó a él, sosteniendo el telescopio en su mano. Capitán, ¿estamos seguros de que esa isla existe? Todo lo que sabemos de ella son leyendas, y la zona es conocida por naufragar barcos. Morgan ajustó el mapa, estudiando cada trazo. Es una isla maldita, pero si hay un tesoro que valga la pena, está allí. Los relatos hablan de un antiguo templo, cubierto por la jungla, donde el oro descansa bajo la protección de aquellos que aún viven en las sombras. Si no existiera, ¿por qué los españoles se habrían molestado en ocultarlo durante siglos? O'Brien asintió, aunque no podía ocultar su escepticismo. Entonces, ¿por qué los hombres han hablado tan poco de ella? ¿Qué sabemos realmente de la isla de los muertos? Morgan giró hacia él, con un brillo extraño en los ojos. Porque pocos han regresado de ella, O'Brien. Y los que lo han hecho han traído consigo historias de monstruos, trampas mortales, y maldiciones que se apoderan de las almas de los incautos. Pero yo no soy un hombre que se deje intimidar por historias. Vamos a encontrar ese oro, cueste lo que cueste. El Queen's Revenge continuó su marcha hacia el sur, mientras las aguas se volvían más turbulentas. Durante las siguientes jornadas, la tripulación se preparaba para lo que podría ser la última aventura de sus vidas. No obstante, la isla seguía fuera de su alcance. Los hombres comenzaban a murmurar entre sí, inquietos por las extrañas circunstancias que los rodeaban. Al atardecer del quinto día, la silueta de la isla apareció en el horizonte, oscura y siniestra, como una amenaza latente. La isla no era grande, pero estaba rodeada de rocas afiladas y aguas traicioneras, lo que hacía difícil acercarse sin riesgo. Morgan, decidido, ordenó a la tripulación que preparara los botes. Nadie cuestionó la decisión del capitán, aunque muchos en sus corazones temían lo que encontrarían. La isla maldita era conocida por su abandono, y pocos navegantes se atrevían a acercarse a sus costas. Los hombres navegan hacia lo desconocido, sin entender que el verdadero peligro está en lo que llevan dentro. A medida que los botes se acercaban a la orilla, la oscuridad de la isla se hacía más palpable. Un espeso manto de niebla comenzaba a descender desde las colinas, cubriendo todo el terreno. El aire estaba denso, impregnado de un olor húmedo y terroso, como si la isla misma estuviera viva y respirando. Morgan lideró la expedición a pie, con el mapa en sus manos. La jungla era espesa, llena de vegetación exótica y árboles gigantescos. Cada paso era un desafío, pues las ramas se enredaban en sus piernas y el suelo húmedo amenazaba con tragarse sus botas. Un mapa nunca revela toda la verdad. A veces, las rutas más claras son las más traicioneras. Leclerc, al lado de Morgan, murmuró en voz baja. Si no fuera por el oro, diría que esta isla está maldita, capitán. Morgan no respondió. Estaba demasiado concentrado en el camino. Sabía que el templo no quedaba lejos. La leyenda decía que había sido construido por los nativos para rendir homenaje a un dios olvidado, un dios de la muerte y la oscuridad. Si esa creencia era cierta, no había lugar para la duda. Este era un lugar donde el hombre no debía pisar. Finalmente, después de varias horas de marcha, llegaron a un claro en el bosque. Ante ellos se alzaba una estructura antigua, semioculta entre la vegetación. Las piedras del templo estaban cubiertas de musgo, y la entrada parecía casi cerrada, bloqueada por una enorme losa de piedra que se deslizaba hacia adentro. El oro siempre está custodiado por algo más que los hombres. Este lugar no nos recibirá con los brazos abiertos. Morgan y Leclerc se acercaron con cautela, y al tocar la losa, ésta comenzó a moverse. Un crujido ensordecedor resonó en la quietud de la jungla. El interior del templo estaba oscuro, pero el brillo de lo que parecía ser un oro opaco y sucio se reflejaba débilmente en la penumbra. Pero antes de que pudieran dar un paso más, un ruido extraño, como el arrastre de cadenas, resonó por todo el templo. La puerta se cerró violentamente tras ellos, y un frío gélido se apoderó de la habitación. Aquellos que buscan riquezas en los rincones oscuros de la tierra a menudo encuentran más de lo que desean.
Unos pasos comenzaron a escucharse en la oscuridad, y una sombra sin forma emergió de las paredes del templo. Una figura alta y desfigurada, cubierta por una capa de tela antigua, se acercaba. Los ojos de la figura brillaban con una intensidad sobrenatural. Morgan, con una mano en la empuñadura de su espada, dio un paso hacia adelante. Sabía que no había vuelta atrás. Si alguien va a llevarse este oro, seré yo, dijo con voz firme. La sombra sonrió, pero su sonrisa era la de la muerte misma. Capítulo 5. La sombra de la muerte. El aire dentro del templo se volvía cada vez más denso, como si la misma atmósfera estuviera cargada de una energía oscura que absorbía la luz. La figura que se aproximaba, envuelta en un manto que parecía flotar por sí misma, avanzaba con una calma inquietante, como si no tuviera prisa alguna. Los ojos brillaban, como dos pequeños puntos de fuego en la penumbra, reflejando una sabiduría milenaria y un poder que, por un instante, hizo que el corazón de Morgan latiera con más fuerza. La muerte siempre camina delante de nosotros. Es solo cuestión de tiempo antes de que nos encontremos con ella. Morgan no se dejó intimidar. Desenvainó su espada con un sonido metálico que rompió el silencio tenso del lugar. ¿Quién eres?, preguntó, con voz firme, a pesar de la extraña sensación que lo invadía. La sombra no respondió de inmediato. Sus ojos siguieron observando al capitán con una frialdad que podría congelar el alma. Finalmente, la figura habló con una voz grave y retumbante, como si viniera de lo más profundo de la tierra. Soy el guardián de lo que aquí reposa. El oro que buscas no es solo un tesoro material. Es una maldición que ha viajado con el viento por siglos. Aquellos que lo tocan quedan marcados para siempre. Leclerc dio un paso atrás, sudoroso, mirando la figura con creciente terror. Capitán, tal vez deberíamos reconsiderarlo. Esto no parece un tesoro, sino una trampa mortal. Morgan, sin embargo, mantuvo su mirada fija en los ojos de la sombra. Su mente trabajaba rápidamente. Sabía que las leyendas hablaban de un guardián, pero nunca mencionaron su verdadera naturaleza. Esta figura no era un simple hombre, sino algo mucho más antiguo, una manifestación de la isla misma. El aire que lo rodeaba parecía vibrar con una fuerza sobrenatural. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Morgan, sin bajar la espada, pero con un tono que dejaba entrever que no se rendiría. La figura sonrió, pero no era una sonrisa humana. Era la sonrisa de algo que había visto demasiados hombres entrar y salir del templo, que ya sabía cuál era su destino. Lo que quiero no es importante, capitán. Lo que está aquí es la clave para tu supervivencia. El oro que buscas no puede ser poseído sin consecuencias. Cada hombre que ha intentado tomarlo ha sido reclamado por la isla. ¿Vas a continuar, incluso sabiendo que morirás si lo haces? Morgan apretó los dientes. Sabía que retroceder no era una opción. No solo por el oro, sino por la promesa de los hombres que lo seguían, por su orgullo como capitán y por la sed de aventura que nunca lo abandonaría. No hay vuelta atrás, dijo Morgan, avanzando hacia la sombra. La verdadera victoria no está en lo que uno obtiene, sino en lo que uno está dispuesto a sacrificar. La figura dio un paso atrás, dejando espacio para que Morgan avanzara. Muy bien, capitán. Si lo que buscas es el oro, lo encontrarás. Pero no en las formas en las que lo imaginas. Recuerda mis palabras. Cada deseo tiene un precio. El oro nunca te perteneció, y jamás lo hará. Sin otra advertencia, la sombra se desvaneció en la oscuridad, como si nunca hubiera existido. El aire volvió a sentirse denso, pero ya no había presencias fantasmales que lo acecharan. Morgan, con una mezcla de determinación y desconcierto, avanzó hacia el altar donde el oro descansaba. El templo parecía más grande a medida que se acercaban. Sus paredes estaban cubiertas por símbolos y grabados antiguos que hablaban de historias olvidadas por la humanidad. La luz de las antorchas parpadeaba, proyectando sombras inquietantes sobre las estatuas que adornaban el templo. La historia de los hombres no es más que un eco de las decisiones que toman. Pero el precio de la ambición es alto. Llegaron finalmente al altar. Frente a ellos, un cofre de oro macizo descansaba en la base de una enorme estatua de un dios de aspecto aterrador. El oro brillaba débilmente, casi como si tuviera vida propia. Morgan se acercó cautelosamente, sabiendo que este era el momento decisivo. El deseo por el tesoro y la avaricia por lo desconocido se combatían en su pecho. Sin embargo,
Sus manos no temblaron cuando abrió el cofre. El oro estaba allí, como prometía el mapa. Sin embargo, algo en su interior lo inquietaba. En el fondo del cofre, entre montones de monedas, joyas y artefactos, había algo más. Un pequeño objeto, oscuro, que parecía un medallón antiguo, cubierto por una capa de polvo y telarañas. Morgan lo sacó, sintiendo el peso de la pieza en sus manos. Era extraño, y su presencia parecía hacer que el aire se volviera aún más espeso. Lo que no se entiende completamente, es mejor no tocarlo. Leclerc, que lo había seguido de cerca, miró el medallón con recelo. Capitán, no sé, no me gusta esto. Esto no parece un simple tesoro. Algo no está bien aquí. Morgan lo miró fijamente y, en silencio, metió el medallón en su bolsillo. Lo tomaremos todo. No estamos aquí para abandonar lo que hemos venido a buscar. El sonido de un crujido resonó a través del templo, como si las paredes mismas estuvieran advirtiéndoles de algo. Pero ya no había tiempo para dar marcha atrás. La búsqueda continuaba, y los ojos del capitán brillaban con un fuego imparable. El oro tiene el poder de transformar al hombre, pero también el poder de destruirlo. A lo lejos, el viento comenzó a soplar con fuerza, y la jungla exterior pareció cobrar vida de nuevo. Las sombras del pasado no habían sido derrotadas, y Morgan lo sabía. Cada paso que daba en la oscuridad de la isla era otro paso hacia lo desconocido. Pero para él, no había otra opción. La aventura era su vida, y el precio de la gloria ya estaba marcado. Capítulo 6. La maldición del tesoro. Las primeras luces del alba se filtraban a través de las copas de los árboles, iluminando débilmente el campamento de Morgan. Los hombres estaban agotados, pero el aire cargado de misterio seguía envolviendo sus corazones. Nadie se atrevió a hablar demasiado, ya que la visión de la isla, junto con el medallón encontrado en el altar, dejaba una sensación extraña, casi palpable. Aunque el oro había sido tomado, había algo en la atmósfera que les hacía sentirse incómodos, como si hubieran despertado algo que jamás debió ser tocado. Morgan se levantó antes que los demás. Sus pensamientos estaban dispersos, sin poder concentrarse en el brillante tesoro que había obtenido. El medallón descansaba en su bolsillo, pesado como una carga. Desde el momento en que lo había tocado, sentía una presión constante, como si algo invisible lo estuviera acechando. Era una sensación incómoda, que no se desvanecía, sino que parecía crecer con cada paso que daba. Los hombres que tocan lo prohibido siempre se ven marcados por él, pero no siempre pueden ver la marca hasta que es demasiado tarde. Morgan se apartó del campamento, caminando hacia un claro en la selva. El aire se sentía frío, a pesar de que el sol apenas comenzaba a elevarse. Sus ojos buscaban cualquier señal que indicara que el medallón no era solo un objeto de valor. Algo más acechaba en él, algo que no se podía comprender con la simple mirada. Al llegar al claro, Morgan se detuvo y sacó el medallón. La superficie era opaca, y las runas que adornaban su diseño parecían moverse levemente cuando la luz del sol las tocaba. Sus dedos recorrían los contornos del objeto, pero cuanto más lo observaba, más sentía que su mente comenzaba a nublarse. Los recuerdos de los antiguos relatos, las advertencias de los viejos sabios sobre tesoros malditos, regresaban con fuerza. El deseo por lo que no se entiende es la verdadera perdición del hombre. De repente, un viento helado barrió el claro. Morgan sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal y, por un instante, las sombras del bosque parecieron alargarse hacia él, como si se movieran con voluntad propia. Un eco lejano, casi inaudible, resonó en el aire, una voz que no parecía humana, pero que estaba impregnada de una profunda tristeza. ¿Por qué lo tomaste? ¿Por qué no dejaste que reposara en su lugar? El precio de la avaricia no puede ser ignorado. Morgan dejó caer el medallón al suelo, pero el viento lo levantó nuevamente, como si estuviera sujeto por una fuerza invisible. La voz resonó de nuevo, esta vez más cerca, más fuerte. La avaricia no solo corrompe al hombre, también al lugar que lo rodea. La isla está viva, y el oro que tomaste pertenece a su corazón. Ahora, te pertenece a ti, pero con ello llegarán las sombras. El capitán cayó de rodillas, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. Las palabras que había escuchado en el templo, las advertencias de la sombra, cobraban ahora un significado aterrador. El medallón, ese pequeño objeto que parecía inofensivo, no solo estaba imbuido de poder,
sino que parecía estar conectado a la isla de una forma que Morgan no podía entender. El oro que se toma de la tierra nunca regresa a ella sin un precio. La isla te lo cobrará, y lo hará a su manera. Morgan se levantó rápidamente y miró hacia el campamento, sabiendo que debía regresar con los demás. Las palabras de la voz aún retumbaban en su mente, pero sabía que no podía compartir lo que acababa de experimentar. La duda se apoderaba de él. ¿Qué hacer con el medallón? ¿Debería devolverlo al altar? ¿O seguir adelante, como si nada hubiera ocurrido? Al regresar al campamento, encontró a Leclerc y a los demás reunidos alrededor del fuego. Todos se veían inquietos, como si algo estuviera por suceder, como si el mismo aire estuviera cargado de una energía oscura. Morgan no podía negar que sentía lo mismo. La isla parecía observarlos, como si estuviera esperando una reacción de su parte. La jungla susurraba, y el viento arrastraba consigo el eco de antiguas voces. Los hombres que desafían la voluntad de la tierra y el mar siempre sufren las consecuencias de su arrogancia. El silencio entre ellos era denso. Todos sabían que algo no estaba bien, pero ninguno se atrevía a hablar de ello. El oro estaba en sus manos, pero el verdadero precio aún estaba por pagarse. Morgan miró el medallón una vez más y decidió guardarlo en su saco. «¿Qué pasa, capitán?», preguntó Leclerc, notando la expresión de preocupación de su líder. Morgan le lanzó una mirada penetrante, pero no dijo nada. No estaba listo para hablar sobre lo que había experimentado en el claro. La verdad era demasiado aterradora. Aún no sabían lo que realmente habían desatado, pero Morgan sentía que el peso de sus decisiones se hacía cada vez más difícil de cargar. Cada paso hacia lo desconocido es un paso hacia la perdición, pero una vez que se da, no hay vuelta atrás. Con un suspiro profundo, Morgan se volvió hacia los demás. La incertidumbre había llegado a sus corazones, pero aún quedaba una misión que cumplir. La isla no los había derrotado, pero el verdadero desafío aún estaba por venir. La maldición del oro recién comenzaba, y los hombres no sabían cuánto tendrían que pagar por ella. La aventura, la codicia y la isla misma, los llevarían por un camino oscuro del que no podrían regresar. La jungla susurraba nuevamente, y Morgan comprendió que, ahora, cada sonido era un recordatorio de lo que había desatado. Capítulo 7. La noche de los espíritus. La oscuridad de la noche cayó sobre la isla como una manta impenetrable, sumiendo el campamento en una quietud que resultaba inquietante. El fuego se consumía lentamente, proyectando sombras distorsionadas que danzaban al ritmo de las llamas. Aunque el aire era cálido, una sensación de frialdad se apoderaba de los corazones de los hombres. Algo estaba sucediendo, algo que no podían comprender, pero que los hacía sentirse cada vez más pequeños ante la magnitud de lo que les rodeaba. Morgan caminaba entre las sombras, perdido en sus pensamientos. No había podido sacarse de la mente la visión en el claro, el eco de la voz que había escuchado, las palabras que lo perseguían. El medallón, que ahora guardaba con más recelo que antes, parecía palpitar con una energía extraña. Un poder antiguo y oscuro se había despertado en la isla, y parecía que todo lo que tocaba ese objeto se veía envuelto en una espiral de desesperación. «No puedes escapar de lo que has desatado, Morgan». La voz resonó nuevamente en su mente, un eco lejano que parecía provenir de lo más profundo de la tierra. En ese instante, el capitán se dio cuenta de que no podía ignorar más la sensación de que la isla misma se estaba levantando contra ellos. Cada árbol, cada hoja, parecía estar observando, esperando, y las sombras se alargaban como tentáculos, listos para atraparlos. Decidió alejarse del campamento. No quería que los demás lo viesen tan afectado, pero el miedo que había comenzado a crecer en su interior necesitaba ser liberado. Caminó en silencio por el sendero estrecho entre los árboles, el sonido de sus botas sobre la hojarasca la única compañía en la quietud de la noche. De repente, un suave susurro interrumpió el silencio, como una brisa acariciando la piel, pero no era el viento. La lengua del bosque se había puesto en movimiento, murmurando con voces extrañas que Morgan no pudo identificar. Las palabras parecían formar un canto ancestral, una letanía que se deslizaba por el aire, y un escalofrío recorrió su cuerpo. El espíritu de la isla no olvida. El oro no es solo metal, es alma, y quien lo toma debe pagar el precio. Morgan paró en seco. La voz parecía venir de todas partes, y al mismo tiempo, de ninguna. No era humana, pero se podía sentir su peso en el aire,
una presencia tan palpable que era como si la isla misma estuviera viva. Un sudor frío comenzó a recorrer su frente mientras miraba a su alrededor, buscando la fuente de aquellas palabras. «¿Quién está allí?», gritó, pero solo recibió el eco de su propia voz como respuesta. El suelo bajo sus pies tembló levemente, y un extraño brillo apareció en la oscuridad. Morgan, instintivamente, se agachó y sacó el medallón de su bolsillo. El medallón resplandeció con una luz suave, como si estuviera respondiendo a algo, como si estuviera conectado con el entorno, con la isla misma. El susurro aumentó, convirtiéndose en un murmullo creciente que envolvía al capitán, como si las propias raíces de la tierra estuvieran hablando con él. El precio será alto. El mar lo sabe. La tierra lo sabe. El cielo lo sabe. Las palabras lo golpearon como una ráfaga de viento frío. El medallón comenzó a vibrar con una fuerza creciente, como si estuviera poseído por una energía ajena a todo lo que Morgan había conocido. No podía soltarlo, pero sabía que estaba fuera de su control. Con un esfuerzo, Morgan apretó el medallón con ambas manos, intentando calmarlo, pero su pulso latía con fuerza en sus sienes. De repente, la tierra tembló más fuerte, y un rugido bajo emergió de las entrañas de la isla, como si el mismo suelo estuviera despertando. «¿Por qué has venido aquí, humano?». La voz era ahora más clara, más definida. Una figura apareció ante Morgan, no humana, sino una sombra alargada, que parecía ser parte del bosque mismo. Era como una entidad nacida de la isla, un ser sin rostro, con los contornos vagos y cambiantes, formado por la misma oscuridad que rodeaba todo. Tú tomaste lo que no te pertenecía, y ahora, deberás sufrir las consecuencias. Morgan intentó dar un paso atrás, pero sus piernas estaban pegadas al suelo, como si la misma tierra lo estuviera reteniendo. Su mente comenzaba a nublarse, pero no podía apartar la mirada de la figura frente a él. Los árboles, los arbustos, todo a su alrededor parecía cobrar vida, sus hojas susurraban nombres antiguos, nombres olvidados por la humanidad. El medallón pertenece a la isla, y quien lo toque será marcado. La maldición ha sido desatada. La figura levantó una mano, y un viento violento comenzó a azotar el bosque. La figura desapareció en un suspiro de aire, pero las palabras continuaron resonando en la mente de Morgan. Su corazón latía con furia mientras intentaba entender lo que había presenciado. Finalmente, el medallón volvió a calmarse, como si ya no tuviera más que decir. Morgan, temblando, lo guardó nuevamente en su saco, con la sensación de que ya nada sería lo mismo. La isla no era solo un lugar de misterio, era un ser vivo, un ser que respondía a lo que sucedía en su interior. Y ahora, Morgan lo sabía, no podían escapar de ella. La isla no olvidaba. La isla no perdonaba. Regresó al campamento, con la mente llena de imágenes de la visión que acababa de tener. La noche había sido testigo de un encuentro sobrenatural, uno que los hombres no comprenderían, pero que sin duda los marcaría para siempre. No solo habían tomado el oro. Habían tomado algo mucho más peligroso. Habían tocado el alma de la isla misma, y ahora debían enfrentarse a las consecuencias. Capítulo 8. El Círculo de la Muerte. El sol comenzaba a elevarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y naranjas, pero el resplandor no traía consuelo a los corazones de los hombres. La noche había dejado una huella profunda en todos ellos, y el ambiente estaba impregnado por una sensación de fatalidad que no podían sacudirse. El campamento, aunque aún con vida, parecía haberse encogido bajo el peso de lo inexplicable. Nadie hablaba de lo sucedido, pero todos lo sabían. La isla los observaba. Morgan se encontraba en la orilla, mirando el mar con una mirada perdida. El agua, tranquila en apariencia, escondía secretos oscuros. Las palabras de la figura oscura seguían resonando en su mente. El precio será alto, había dicho. Las advertencias ya no podían ser ignoradas, pero ahora, el capitán sentía que no tenía otra opción. Estaba atrapado. Cuando el sonido de pasos rompiendo el silencio lo hizo volver en sí, se dio vuelta y vio a un joven marinero acercándose. Sus ojos reflejaban la misma inquietud que había visto en los demás. El muchacho no hablaba, pero su mirada lo decía todo. Algo estaba mal, y no sabían cómo lidiar con ello. «Capitán, ¿qué vamos a hacer?», preguntó el marinero, su voz temblando levemente. Morgan suspiró y dio un paso atrás, apartándose del agua. Sabía que debía dar una respuesta, pero no la tenía.
Había tomado el medallón, sí, pero también lo había sentido. Algo había despertado en la isla, algo que los perseguiría hasta que pagaran el precio. No lo sé, respondió finalmente, con una voz vacía. No lo sé, pero debemos prepararnos para lo peor. Un silencio pesado se instaló entre ellos. La calma que el amanecer había traído no era real, era solo una pausa antes de lo inevitable. Las aves volaban bajo, en círculos, como si estuvieran acechando, como si estuvieran esperando. Morgan podía sentir la presión del aire, como si cada respiración estuviera más cargada de tensión que la anterior. Decidió reunir a su tripulación. No podía esperar mucho más. Cuando todos estuvieron reunidos en torno a la fogata, las caras de los hombres eran una mezcla de miedo y cansancio. Nadie había dormido bien. Nadie se sentía seguro. Las palabras de Morgan parecían insuficientes para aliviar sus temores, pero era lo único que podía ofrecer. La isla no nos quiere aquí, dijo Morgan, su voz firme, pero cargada de una angustia que trataba de disimular. Hemos desatado algo que no podemos controlar, pero debemos permanecer juntos. No podemos irnos, no ahora. Debemos enfrentarlo. Uno de los marineros, un hombre robusto con cicatrices de antiguos combates, levantó la mano. ¿Y si la isla nos mata uno por uno? ¿Qué podemos hacer contra eso? Morgan no tenía una respuesta. La verdad era que no sabían qué hacer. La maldición de la isla era real, y sus poderes parecían ser mucho más antiguos que cualquier cosa que ellos pudieran comprender. Sin embargo, no podía mostrar debilidad. Debía mantener a sus hombres unidos. Nos mantendremos firmes, dijo, mirando a cada uno de ellos. Y enfrentaremos lo que venga, pero debemos estar preparados. A medida que los hombres se dispersaban, una sombra apareció en la lejanía, moviéndose a lo lejos, entre los árboles. La figura era indistinta, pero había algo en ella que helaba la sangre. Morgan frunció el ceño y dio un paso hacia adelante, pero la figura desapareció tan rápido como había aparecido. Un estremecimiento recorrió su espalda. Algo los observaba, algo que no era humano. Poco después, se reunió con su oficial de más confianza, un hombre llamado Harris, que compartía su experiencia en el mar y la guerra. Ambos sabían que si iban a sobrevivir a lo que la isla había desatado, necesitaban más que valentía, necesitaban respuestas. Debemos encontrar al chamán, dijo Morgan, su voz baja. Él sabe lo que está pasando. Nos lo dijo antes, pero tal vez ahora podamos entenderlo mejor. Harris asintió, y juntos se adentraron en el espeso bosque que rodeaba el campamento. Cada paso parecía pesado. Cada crujido de las hojas secas resonaba como un recordatorio de lo que estaba en juego. No sabían si el chamán aún estaba vivo, o si lo que quedaba de él estaba marcado por la maldición de la isla, pero debían intentarlo. Después de caminar durante horas, llegaron a una pequeña cueva oculta entre los árboles, un lugar que solo los más antiguos conocían. La entrada estaba cubierta por enredaderas gruesas, pero Morgan las apartó con decisión. Al entrar, la oscuridad los rodeó por completo, y fue entonces cuando escucharon una voz que emergió de la penumbra. ¿Qué desean, forasteros? La voz era profunda, y aunque era humana, había algo en ella que parecía más antiguo, más primitivo. Morgan y Harry se quedaron quietos por un momento, procesando lo que acababan de escuchar. No era el chamán al que recordaban, sino algo más, algo que se había perdido en el tiempo. Venimos a buscar respuestas, dijo Morgan, con firmeza, a pesar del miedo que sentía en su interior. Algo ha despertado en esta isla, algo peligroso. Necesitamos saber cómo detenerlo. El silencio llenó la cueva por un largo rato, y luego la voz habló nuevamente, esta vez más suave, más llena de sabiduría. La respuesta no está en detenerlo, forastero, dijo la voz. La respuesta está en comprenderlo. La isla tiene su propio espíritu, y aquellos que la desafíen deberán aceptar las consecuencias. El oro, el medallón, todo eso es solo un símbolo. La maldición no puede ser retirada, solo aceptada. Las palabras fueron como un golpe, y Morgan sintió el peso de su decisión caer sobre él con fuerza. No había escape. No había vuelta atrás. Solo quedaba una cosa por hacer: enfrentar la furia de la isla y pagar el precio por haberla desafiado. La sombra del chamán, si es que se podía llamar así, se desvaneció en las sombras, dejando a los dos hombres con más preguntas que respuestas.
La isla, sin duda, no los dejaría ir tan fácilmente. Y Morgan, aunque lo deseaba profundamente, sabía que en ese momento su destino ya había sido sellado. Capítulo 9. La tempestad de la desesperación. La oscuridad de la noche caía sobre la isla, y el viento que se levantaba parecía más una manifestación de la furia de la naturaleza que una simple corriente de aire. Los árboles se movían de manera violenta, y las olas chocaban contra las rocas con un estrépito ensordecedor. El campamento, que antes había sido un refugio de esperanza, ahora parecía una trampa. Nadie podía relajarse, nadie podía dormir. Todos estaban tensos, conscientes de que el mal acechaba en cada rincón. Morgan, de pie junto al fuego, observaba en silencio la tormenta que se desataba frente a él. La isla parecía estar viva, y el viento traía consigo susurros, voces que nadie lograba comprender pero que todos sentían en sus entrañas. La isla ya no era un simple refugio, era una presencia palpable que los envolvía, que los desbordaba. No podemos seguir huyendo, dijo Morgan en voz baja, como si hablase consigo mismo. Tenemos que enfrentarlo. El marinero Harris, quien siempre había sido su mano derecha, se acercó lentamente, con el rostro marcado por la preocupación. La tormenta en sus ojos no era solo por el clima, sino por lo que ambos sabían que se avecinaba. No podían esconderse más. Habían despertado algo antiguo, algo que ya no podía ser ignorado. ¿Y qué hacemos, capitán? ¿Cómo enfrentamos algo que ni siquiera entendemos?, preguntó Harris, la desesperación evidente en su voz. Morgan le dio una mirada fija, la expresión dura pero llena de una determinación que solo podía provenir de la necesidad de sobrevivir. La tormenta a su alrededor parecía un reflejo de su interior, como si el caos que se desataba en la isla también se estuviera desbordando en sus corazones. No lo sé, respondió, alzando la cabeza hacia el cielo oscuro. Pero lo que sí sé es que no podemos quedarnos aquí esperando a que nos destruya. Debemos buscar la verdad. Si hay algo en esta isla que tiene el poder de destruirnos, debemos enfrentarlo cara a cara. La mirada de Harry se endureció, y aunque aún sentía miedo, la lealtad hacia su capitán lo empujaba a seguirlo, sin importar cuán peligrosa fuera la travesía que se les presentaba. Vamos a buscarlo entonces, dijo con firmeza, sin dudar ni un segundo. Esa misma noche, Morgan y su tripulación, encabezada por Eli Harris, se adentraron nuevamente en el bosque. A pesar de la tormenta, a pesar del peligro evidente, no podían quedarse quietos. La isla no les daría tregua. Sabían que, para poder detener lo que había comenzado, necesitaban comprender la fuente de la maldición. La figura del chamán estaba grabada en sus mentes, y aunque sus palabras habían sido vagas, algo en ellas había calado hondo. La única forma de encontrar la paz era a través del entendimiento. De alguna manera, tenían que llegar al origen de todo esto. Mientras avanzaban, el ruido del viento se volvió ensordecedor, como si la propia isla estuviera rugiendo en su contra. Los árboles se movían en direcciones imposibles, y el suelo parecía cambiar bajo sus pies. Los hombres se tropezaban, los faroles temblaban y el miedo acechaba en cada rincón. Pero Morgan los mantenía unidos. Él sabía que si se dejaban consumir por el pánico, serían perdidos. No podemos perder la cabeza, les dijo, con la voz firme. Miren al frente, no miren atrás. Solo al frente. El aire cargado de humedad hacía que todo estuviera impregnado de un pesado olor a tierra mojada y algo más, algo indeterminado. La isla estaba viva, pensaba Morgan. Su corazón latía fuerte, y su mente, a pesar del temor, comenzaba a despejarse. La respuesta estaba allí, en el centro de la isla, en lo que parecía ser una formación natural de rocas. Los antiguos creían que ese lugar era sagrado, pero los modernos solo lo veían como un punto geográfico más. Cuando llegaron a la formación de rocas, se dieron cuenta de que no estaban solos. A lo lejos, una figura encapuchada estaba de pie frente a ellos, observándolos desde la penumbra. La figura se movía con una calma que contrastaba con la tormenta que los rodeaba. Cuando la figura dio un paso hacia ellos, el aire pareció helarse, y el tiempo se detuvo por un instante. «Has regresado», dijo la figura con una voz que parecía resonar dentro de sus mentes. Era una voz conocida, una que Morgan había oído en su mente más veces de las que quería admitir. La figura dio un paso más, y Morgan reconoció a la anciana. Era la misma que había visto días antes, la que había dado las advertencias,
pero ahora su presencia era mucho más intensa. No era solo una mujer vieja, sino una entidad que trascendía el tiempo, que se había fusionado con la misma isla. El precio está por llegar, dijo la anciana, su voz grave como el retumbar de un trueno lejano. Ya no hay marcha atrás. La isla ha elegido su destino, y ahora os toca a vosotros elegir el vuestro. Morgan la observó con los ojos entrecerrados. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué es lo que la isla exige? La anciana levantó una mano, señalando las rocas detrás de ella. De entre las grietas surgió un resplandor, como una luz que parecía provenir del fondo mismo de la tierra. Algo antiguo y poderoso se estaba despertando. La isla exige sacrificios, dijo la anciana. Habéis despertado la furia que ha dormido durante siglos. Solo a través del sacrificio será posible restaurar el equilibrio. Pero cuidado, no todos los sacrificios son lo que parecen. El corazón de Morgan se detuvo por un momento. Sacrificio. ¿Qué tipo de sacrificio? La imagen de su tripulación, de sus hombres, se formó en su mente. Si eso significaba perderlos, si eso era lo que se requería para detener la tormenta, entonces no sabía si podía soportarlo. Pero antes de que pudiera hablar, la figura desapareció en la oscuridad, dejando atrás un eco de palabras que seguían resonando en su mente. El precio será alto, y la elección será vuestra. Morgan miró a Harris, quien estaba tan pálido como él. Los demás marineros estaban igual de petrificados. La amenaza era real, y ahora solo quedaba una pregunta. ¿Estarían dispuestos a pagar el precio por la vida que habían conocido, o la isla reclamaría todo lo que le pertenecía? La tormenta continuaba rugiendo, como si la isla misma estuviera esperando la respuesta. Capítulo 10. El sacrificio inminente. La tormenta no cesaba. El viento seguía azotando la isla, con una fuerza sobrenatural que no parecía de este mundo. Las olas golpeaban la costa con una furia indescriptible, y los árboles se doblaban como si intentaran escapar de la furia del cielo. La figura de la anciana había desaparecido, pero sus palabras quedaron grabadas en la mente de Morgan y sus hombres. La isla exigía un sacrificio, y la pregunta era, ¿quién estaría dispuesto a pagar el precio? Morgan caminaba por la orilla, sus pasos resonando en la arena mojada. Su rostro, normalmente impasible, mostraba ahora la huella del conflicto interno. La decisión que debía tomar no solo afectaba a su vida, sino a la de toda su tripulación. ¿Qué significaba realmente el sacrificio de la anciana? ¿Estaba dispuesto a arriesgar todo por lo que había luchado hasta ahora? Capitán, dijo Harris, interrumpiendo sus pensamientos. La voz de Harris estaba tensa, y su rostro mostraba la misma preocupación que veía en los demás hombres. No podemos seguir adelante como si nada hubiera pasado. Sabemos que algo está por suceder, y no tenemos respuestas. ¿Qué vamos a hacer? Morgan giró hacia él, sus ojos mostrando un destello de incertidumbre que nunca antes había mostrado. No era fácil para él mostrar debilidad frente a su tripulación, pero en ese momento, la carga de la situación lo superaba. Estaba atrapado entre el deber hacia sus hombres y el miedo de lo que pudiera suceder si tomaba la decisión equivocada. Harris, dijo Morgan con voz grave, sabemos que la isla no nos dejará en paz. No importa qué hagamos, parece que ya hemos despertado algo. La pregunta es, ¿será el sacrificio la única forma de detenerlo? Harris observó al capitán durante un largo momento. No había palabras fáciles para esa conversación. Todos sabían que la única opción real era enfrentar lo desconocido, y que tal vez el precio sería más grande de lo que se imaginaban. Pero el mar les había enseñado a sobrevivir, y ese instinto de supervivencia era lo que los mantenía unidos. ¿Y qué pasa con los hombres? ¿Vamos a ofrecer a alguien como sacrificio? Harris cuestionó, la incredulidad en su voz. Morgan no respondió de inmediato. Sabía que las palabras eran pocas en este momento. Lo único que podía hacer era tomar una decisión. Era su responsabilidad. Y aunque la idea del sacrificio lo aterraba, no veía otra salida. La isla estaba viva, y si no se detenía su avance, todo lo que conocían quedaría destruido. En ese momento, el sonido de un grito distante llegó hasta sus oídos. Era un grito desgarrador, lleno de desesperación. Los hombres se sobresaltaron, y Morgan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si la isla misma les hablara, anunciando lo que estaba por venir. De inmediato, Morgan y Harris corrieron hacia el campamento,
donde los demás marineros se encontraban reunidos. Al llegar, vieron a uno de los hombres, el más joven de la tripulación, tambaleándose hacia ellos, con el rostro desencajado y los ojos desorbitados. «¡Capitán!», exclamó el marinero, su voz llena de terror. «Hay algo en el bosque. No es humano, no. No es humano». El hombre cayó de rodillas, jadeando por aire. Los otros marineros se agolparon alrededor de él, tratando de calmarlo, pero Morgan sabía que algo grave había ocurrido. Algo había sucedido en el bosque, algo que probablemente los llevaría a la respuesta final sobre la maldición de la isla. «¿Qué viste?», preguntó Morgan, tratando de mantener la calma. El marinero levantó la cabeza, sus ojos vacíos de emoción. «Vi figuras, sombras, se movían entre los árboles. No pude verlos bien, pero sentí su presencia. Sentí como si estuvieran observándonos, como si estuvieran esperando algo». Harris frunció el ceño, mirando a su alrededor. La atmósfera se volvía cada vez más densa, como si la propia isla estuviera respirando con ellos. El grito del marinero había roto la calma superficial, y ahora todos podían sentir la tensión en el aire. La isla no los iba a dejar ir tan fácilmente. Morgan no dudó. Sabía que debía actuar rápido. Algo estaba por desatarse, y no podían quedarse de brazos cruzados. «Vamos al bosque». «Tenemos que ver por nosotros mismos lo que está sucediendo». Su voz era firme, pero dentro de él, un sentimiento de impotencia comenzaba a crecer. ¿Era el sacrificio la única forma de salvar a todos? ¿De detener lo que ya no podían controlar? El grupo se armó con lo poco que tenían: cuchillos, antorchas y la determinación de enfrentarse a lo desconocido. Mientras avanzaban hacia el borde del bosque, el aire se volvía más pesado, más espeso. El viento parecía cesar, y el silencio reinaba. Ni un solo sonido rompía la calma inquietante que los rodeaba. El crujir de las hojas bajo sus pies era lo único que podía escucharse. De repente, el sonido de un susurro llegó hasta ellos, seguido de un murmullo lejano. Las sombras en el bosque parecían moverse, pero no podían ver con claridad lo que ocurría. Morgan y Harris intercambiaron una mirada. Sabían que la isla no era solo un paisaje físico, era algo más profundo, algo mucho más peligroso. Al llegar a una pequeña abertura en el bosque, el grupo se detuvo en seco. Delante de ellos, una figura solitaria se erguía en la distancia, rodeada por un resplandor sobrenatural. Figura estaba de espaldas, pero parecía que no se movía. Morgan dio un paso hacia adelante, su corazón acelerado. «¿Quién eres?», gritó Morgan, su voz resonando en el vacío de la noche. La figura giró lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los de Morgan, éste sintió un estremecimiento profundo. Los ojos de la figura eran completamente negros, vacíos, y su rostro estaba cubierto por una capa de sombras. De repente, el silencio se rompió con un susurro que solo Morgan pudo oír. «El sacrificio está cerca», dijo la figura con una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. «Solo uno sobrevivirá. Elige ahora». Morgan dio un paso atrás, su mente tratando de comprender lo que acababa de escuchar. La figura, sin embargo, ya estaba desapareciendo en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. El bosque se sumió nuevamente en un silencio ominoso, y un escalofrío recorrió la columna de Morgan. El sacrificio estaba por llegar. Y ahora, la elección recaía sobre él. El capitán Morgan miró a su alrededor, a los hombres que lo seguían. Sabía que ya no había vuelta atrás. La isla había hablado, y el sacrificio debía ser realizado. ¿Pero quién sería el elegido? ¿Quién estaba dispuesto a enfrentar lo impensable para salvar a los demás? La incertidumbre lo envolvía, pero la decisión debía tomarse. El precio estaba por ser pagado. Capítulo 11. El precio de la salvación. La oscuridad del bosque parecía engullirlo todo. Cada paso que daba Morgan sobre la tierra húmeda, cada crujido bajo sus botas, se sentía como un recordatorio de que ya nada estaba bajo su control. La figura que había desaparecido ante sus ojos seguía rondando en su mente, la voz resonando en su cabeza, la advertencia que había escuchado: solo uno sobrevivirá. Elige ahora. Los hombres se habían reunido en un pequeño círculo, aún nerviosos por la aparición de la figura en la oscuridad. Nadie se atrevió a romper el silencio. Sabían que algo terrible estaba sucediendo,
pero ninguno sabía con certeza qué. Morgan, con la mirada fija en el suelo, trataba de ordenar sus pensamientos. La figura en el bosque, la declaración críptica. Todo parecía ser una prueba a la que no estaban preparados para enfrentar. ¿Qué se esperaba de él? ¿Realmente tendría que sacrificar a uno de sus propios hombres para salvar a los demás? No puedo hacer esto, pensaba Morgan, sintiendo una opresión en su pecho. Su mente luchaba con la idea de tener que tomar esa decisión. Pero al mismo tiempo, algo en su interior le decía que la isla lo había elegido. Había despertado algo profundo, y solo el sacrificio podría devolver el equilibrio. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Harris, rompiendo el largo silencio. Su voz estaba cargada de desesperación, pero también de una cierta determinación. El tiempo se agotaba, y las respuestas no parecían llegar. Morgan levantó la cabeza, miró a su alrededor y se encontró con las miradas de sus hombres. Había confianza en ellos, aunque las dudas nublaban sus ojos. Aún quedaba esperanza, pero era un hilo frágil. No podían esperar mucho más. Debemos seguir adelante, dijo Morgan, con una resolución que no sentía completamente. No podemos quedarnos aquí. El sacrificio ya está cerca. Pero no podemos permitirnos que el miedo nos consuma. Tenemos que encontrar lo que la isla nos está pidiendo. Los hombres asintieron, pero la tensión seguía siendo palpable. Morgan caminó al frente, guiando a la tripulación, mientras el silencio del bosque los rodeaba como una sombra invisible. No había sonidos de vida. Ni pájaros, ni animales, ni el viento. Solo el crujido de las hojas secas bajo sus pies. De repente, un resplandor tenue apareció a lo lejos, entre los árboles. Era débil, pero suficiente para que los ojos de Morgan se agrandaran al reconocer lo que era. Una gran roca en el centro de un claro, rodeada de una luz extraña que parecía emanar del mismo suelo. La roca estaba cubriendo algo, y ese algo parecía ser la clave para entender lo que sucedía. Vamos, ordenó Morgan. Esto tiene que ser lo que está esperando la isla. Allí está la respuesta. A medida que se acercaban, el resplandor se intensificaba. La figura de la roca se erguía ante ellos como un monumento extraño, como si fuera un altar que esperara ser ofrendado. En sus vértices, símbolos extraños estaban tallados, símbolos que Morgan no reconocía, pero que parecían brillar débilmente bajo la luz que emanaba de la roca. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Morgan sintió una presión en el aire. Era como si la roca misma los estuviera observando, esperando algo. El capitán miró a sus hombres, que también estaban inquietos. Esto es una trampa, dijo Harris, aunque su voz temblaba. No podía negar lo que estaba viendo. Algo siniestro estaba ocurriendo. Morgan extendió la mano y tocó la superficie de la roca. Al instante, una vibración recorrió su cuerpo, como si una corriente eléctrica hubiera atravesado su piel. Un grito profundo resonó desde el interior de la isla, un sonido bajo, gutural, como el retumbar de un volcán a punto de estallar. La roca comenzó a moverse, lentamente, con un crujido de piedras que se desgastaban. De su interior, una figura surgió. Era la misma figura que habían visto en el bosque, la silueta envuelta en sombras, los ojos oscuros y vacíos. Pero esta vez, no estaba sola. A su alrededor, otras sombras emergieron, figuras que no podían ser vistas con claridad, pero que transmitían una sensación de maldad palpable. El aire se enfrió aún más, y un viento gélido comenzó a soplar entre los árboles, como si la misma isla se preparara para el acto final. Morgan sintió que algo se deslizaba en su interior. La sombra de la figura ante ellos no solo era física, sino que también afectaba la mente. Cada palabra, cada pensamiento, se tornaba confuso, como si la isla estuviera tratando de tomar posesión de su voluntad. El sacrificio debe ser hecho, dijo la figura, su voz resonando dentro de la mente de todos, llevándolos a un lugar más oscuro y profundo. Un alma pura debe ser ofrecida para restaurar el equilibrio de la isla. Y tú, capitán, serás quien lo elija. Morgan sintió una presión insoportable en su pecho. ¿Qué era lo que estaba pidiendo realmente la isla? ¿Quién sería el elegido? El sacrificio que la isla exigía no era solo un acto físico. Era una prueba moral, un dilema que iba más allá de la supervivencia. ¿Qué hombre sería suficiente para pagar el precio? Los hombres de la tripulación se miraban entre sí, sintiendo la misma tensión. Ninguno quería ser el elegido,
pero todos sabían que uno debía serlo. La culpa, el miedo y la responsabilidad pesaban sobre los hombros de Morgan, quien ahora tenía que decidir. Solo uno puede salir de aquí con vida, susurró la figura, mientras las sombras alrededor de ellos se acercaban. La elección es tuya. Un sacrificio debe ser hecho. Escoge sabiamente. Morgan miró a sus hombres. Cada uno tenía una mirada de desesperación, de miedo, pero también de valentía. Sabían que el sacrificio era inevitable, pero ninguno de ellos quería ser el elegido. La decisión debía tomarse pronto, y el peso de la isla recayó en sus manos. Lo haré, murmuró Morgan, sus palabras flotando en el aire. Un dolor profundo lo atravesó, mientras su mente comenzaba a nublarse. Pero antes de que pudiera decir algo más, una extraña fuerza lo empujó hacia adelante, hacia el altar de la roca. No había marcha atrás. La isla había hablado, y el sacrificio debía cumplirse. El viento comenzó a soplar con mayor fuerza. Las sombras se alzaron, rodeando a la tripulación, y la isla comenzó a vibrar, como si estuviera preparada para recibir su tributo. El precio de la salvación había llegado. Capítulo 12. El último acto. El viento comenzó a soplar con fuerza, agitándose entre las ramas de los árboles y arrastrando hojas secas como una danza macabra. Los hombres, paralizados por el miedo, observaban a Morgan con miradas llenas de desesperación. Nadie se atrevía a moverse, como si el aire estuviera impregnado con una fuerza invisible que los mantenía estáticos. La figura ante ellos, rodeada de sombras, observaba a cada uno de los hombres, midiendo, evaluando, como si estuviera buscando algo más que su sacrificio. Era claro que la isla no solo pedía sangre, sino que exigía la esencia misma de sus almas. Morgan, de pie en el centro del claro, sentía una presión inhumana sobre su pecho. El aire, cada vez más frío, cortaba su piel como cuchillas invisibles. La isla estaba viva, sentía su pulso latir a través del suelo bajo sus pies, y las palabras de la figura resonaban con una claridad aterradora en su mente. Un sacrificio debe ser hecho. Escoge sabiamente, capitán. Solo uno de tus hombres puede sobrevivir. El resto debe perecer. Es la ley de la isla. La figura se movió lentamente, sin prisas, como si no temiera a nada ni a nadie. Las sombras que la rodeaban se alzaron, creando un espectáculo de oscuridad y luz, como si la propia esencia del bosque tomara forma ante sus ojos. Las almas atrapadas en la isla clamaban por su sacrificio, esperando que Morgan hiciera la elección correcta, aunque sabía que ninguna decisión podría considerarse correcta. Morgan miró a sus hombres, observándolos uno a uno. Harris, el más joven de todos, tenía los ojos llenos de miedo, pero también de valentía. Kent, el más experimentado, parecía estar tratando de comprender lo que estaba sucediendo, su mente trabajando rápidamente para encontrar una salida. Y luego estaba Will, el más fuerte, cuyas manos temblaban ligeramente, aunque su rostro mostraba una resolución temerosa. Cada uno de ellos estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para sobrevivir, pero ninguno estaba preparado para la verdad que se revelaba en ese instante. El capitán sintió un peso insoportable en su pecho. ¿Cómo podía elegir entre ellos? Cada uno tenía un valor incalculable. Cada vida era una historia, una promesa rota, un sacrificio en sí misma. ¿Qué lo hacía digno de decidir quién viviría y quién moriría? ¿Por qué él debía ser el elegido para cargar con esa carga tan grande, tan abrumadora? De repente, la figura dio un paso al frente, acercándose a Morgan. Su presencia era imponente, casi sobrenatural. Con una sonrisa sombría en los labios, sus ojos brillaron con una luz extraña que parecía atravesar el alma de quien los mirara. La isla ha hablado, capitán. Ya no hay vuelta atrás. La decisión debe tomarse, y tú eres el único capaz de decidir quién debe sacrificarse. Morgan se sintió atrapado, pero en su interior, algo comenzó a surgir. Una rabia contenida, un sentimiento de justicia. No podía dejar que la isla dictara su destino. No podía permitir que uno de sus hombres fuera condenado sin razón. Si la isla exigía un sacrificio, entonces lo haría él. Se adelantó con pasos firmes, mientras las sombras se acercaban y rodeaban a la tripulación. Yo seré el sacrificio, dijo, su voz retumbando en el aire. Soy el capitán. Si alguien tiene que morir, soy yo quien debe pagar el precio. Las sombras vacilaron por un momento.
La figura pareció sorprenderse, pero rápidamente recuperó su postura. Los ojos de Morgan brillaron con una determinación feroz. No permitiría que sus hombres fueran víctimas de un juego cruel. Si alguien debía morir, entonces él aceptaba ese destino. No, capitán, respondió la figura con una calma que helaba la sangre. No es así como funciona. El sacrificio no puede ser simplemente ofrecido por elección. Debe ser el elegido por la isla, no por voluntad humana. Y tú, como líder, ya has hecho tu elección al decidir ser el primero en levantar la voz. Morgan frunció el ceño, intentando comprender las palabras de la figura. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso su sacrificio no sería suficiente? La isla no permite que el sacrificio sea una elección personal. No te pertenece a ti, continuó la figura. El sacrificio será tomado de ti, pero no será por voluntad propia. Tú mismo has dado el primer paso, y ya no hay marcha atrás. De repente, una fuerza invisible lo empujó hacia atrás, haciendo que Morgan cayera al suelo. La isla se estaba cerrando sobre él, y las sombras avanzaron rápidamente, envolviendo su cuerpo en una oscuridad espesa. La sensación de terror se apoderó de su mente, pero en lo profundo de su ser, una chispa de resistencia se encendió. Las sombras comenzaron a levantarse, no como una mera figura estática, sino como una presencia que absorbía la luz misma. La isla había comenzado su ritual. Las raíces del suelo parecían aferrarse a sus piernas, y el aire se tornó denso, casi irrespirable. La tripulación observaba aterrada, sin saber si su capitán iba a sucumbir a la oscuridad que lo rodeaba o si, por el contrario, se levantaría una vez más. Pero lo que sucedió a continuación fue inesperado. Morgan, en su desesperación, apretó los puños y, con una fuerza interior que no sabía que tenía, empujó contra las sombras. La figura observó en silencio, como si esperara el final, pero Morgan no iba a ceder tan fácilmente. «Este sacrificio no será mío», gritó, mientras luchaba con todas sus fuerzas contra la oscuridad que lo envolvía. En un momento de pura determinación, Morgan logró liberarse de las sombras. La figura ante él parecía sorprendida, pero no en su totalidad. La isla estaba cambiando, y el poder de la voluntad humana estaba comenzando a tener efecto. Las sombras retrocedieron, pero Morgan sabía que esto solo era el principio. El sacrificio estaba cerca, pero no de la forma que la isla había planeado. La batalla aún no había terminado, y ahora, más que nunca, Morgan debía enfrentarse a lo que realmente significaba ser el líder de su tripulación. Sin importar el costo, él protegería a los suyos. La isla no lo derrotaría. Capítulo 13. La desesperación de la isla. El sonido del viento cortante volvió a llenar el aire, pero esta vez no era un viento natural. Era como si la isla misma estuviera susurrando, tratando de comunicarse con algo más allá de los hombres que la habitaban. Los árboles crujían, las hojas volaban a través del aire con una furia que parecía más que la simple reacción a una tormenta. Había algo más, algo que no se podía comprender con la razón, pero que todos en la isla sentían en sus corazones. Morgan había logrado librarse de las sombras, pero la victoria era solo temporal. La figura que se erguía frente a él, con su presencia tan intensa como la misma oscuridad que la rodeaba, observaba en silencio. No había palabras, no había gestos, solo la expectativa palpable de lo que estaba por venir. La isla había hablado, pero las palabras de la figura seguían resonando en su mente. No puedes escapar, capitán. Este sacrificio es inevitable. Las ramas de los árboles, como tentáculos de una bestia, parecían moverse de manera antinatural, buscando alcanzar a aquellos que aún permanecían inmóviles. La tripulación estaba paralizada por el miedo. Algunos intentaban hablar, otros se arrodillaban, pero nadie se atrevía a actuar. El miedo no solo los había atrapado, sino que también los había despojado de su humanidad. Morgan se dio cuenta de esto mientras observaba a sus hombres. Ya no eran los valientes marineros que había conocido. Habían sido transformados por el terror en meros instrumentos de la voluntad de la isla. «¿Por qué nos hace esto?», murmuró Kent, su voz quebrada por la angustia. «¿Qué hemos hecho para merecer este destino?». La desesperación en sus palabras era un reflejo de la tormenta que se desataba dentro de su alma. Morgan sabía que no podía responder a esas preguntas. No podía entender por qué la isla los había elegido, porque el sacrificio era su destino. El hecho de que él, como capitán,
fuera el líder no parecía ofrecerle ninguna ventaja ante el poder inhumano que gobernaba el lugar. No era suficiente con ser el jefe. No importaba cuánta determinación o fuerza tuviera, la isla se movía en su propio tiempo, dictando su propia justicia. Con cada minuto que pasaba, la situación se volvía más desesperante. Las sombras seguían rodeando a Morgan y sus hombres, como si estuvieran esperando el momento preciso para devorarlos. La figura que los observaba desde la oscuridad no se movió, pero sus ojos brillaban con una luz que se hacía cada vez más intensa. «No hay escape, capitán», dijo finalmente la figura, su voz profunda y resonante, como si viniera desde el fondo de la tierra misma. «Este es el destino de todos los que pisan la isla. El sacrificio es la única forma de redención». Morgan sintió como el peso de esas palabras lo aplastaba. ¿Qué redención podía existir en un sacrificio tan cruel? ¿Qué tipo de justicia era esta? Pero no tenía tiempo para cuestionar. La isla no esperaba respuestas, solo obediencia. Y si alguien debía morir, entonces era el quien debía enfrentarse a la muerte, para evitar que cualquiera de sus hombres fuera el elegido. Con una mirada llena de furia contenida, Morgan se adelantó una vez más. La figura lo observaba con una sonrisa enigmática. Las sombras parecían moverse a su alrededor, pero Morgan no retrocedió. Sus hombres lo observaban, algunos con miedo, otros con esperanza. No sabían si podían confiar en su capitán, ni si sus sacrificios habrían valido la pena. Pero Morgan tenía la firme determinación de no ceder. «Si alguno de nosotros debe morir, que sea yo», gritó, su voz resonando a través de la isla, como un desafío directo a la fuerza que los controlaba. Las sombras titilaron, como si vacilaran ante el poder de sus palabras. La figura frunció el ceño, pero no dijo nada. Solo miraba con atención. La isla no estaba acostumbrada a ser desafiada, y Morgan lo sabía. Pero, por alguna razón que no comprendía, su desafío parecía alterar algo en el equilibrio de la isla. De repente, un crujido ensordecedor rompió el silencio, y una grieta comenzó a abrirse en el suelo justo frente a Morgan. Era como si la isla misma se estuviera desgarrando, como si algo profundo estuviera tratando de escapar. Los hombres, aterrados, se apresuraron a alejarse del borde de la grieta, pero Morgan se mantuvo en su lugar, observando con una mezcla de fascinación y horror. Desde la grieta emergió una luz extraña, no cálida ni reconfortante, sino fría, como la de una estrella distante que nunca había sido vista. La luz pulsaba, latía, como si tuviera vida propia. Y con ella, la figura frente a ellos comenzó a desvanecerse lentamente, como si fuera absorbida por la misma oscuridad que había traído consigo. «¿Qué está pasando?», murmuró Harris, su voz temblorosa. Morgan no tenía respuesta. La grieta seguía abriéndose, y la luz extraña seguía iluminando el claro, pero la figura ya no estaba. Las sombras, que antes parecían omnipresentes, ahora se retiraban lentamente, como si fueran arrastradas por una fuerza invisible. De repente, una risa bajó desde lo profundo de la grieta. No era la risa humana de un ser mortal, sino una risa que emanaba de algo mucho más antiguo, más oscuro. Era como si la isla misma estuviera burlándose de ellos, de su lucha, de sus sacrificios. La risa parecía llenar el aire, rodeando a cada uno de los hombres, hasta que se detuvo en seco. «La lucha no ha terminado, capitán», dijo la voz que surgió de la grieta. «La isla ha hablado, pero el sacrificio aún no está completo. El juego solo ha comenzado». La grieta comenzó a cerrarse lentamente, y la luz extraña se desvaneció. El viento cesó, y el aire se calmó, pero el sentimiento de desesperación se mantuvo. La isla no se había rendido. Había más por venir. Morgan miró a sus hombres, sabiendo que la peor parte de su viaje aún estaba por suceder. La isla no los dejaría ir tan fácilmente. El sacrificio, el verdadero sacrificio, aún estaba por cumplirse. Capítulo 14. La última larga noche. La isla ya no era solo un lugar de condena, se había convertido en algo mucho más siniestro. El viento había cesado, pero la quietud era insoportable. Cada paso que daban los hombres de Morgan resonaba en sus oídos como un eco profundo y distante, como si la isla misma estuviera grabando cada uno de sus movimientos para luego cobrar venganza. La oscuridad era más densa que nunca, casi palpable, y parecía que las estrellas, antes tan brillantes, se habían desvanecido, como si no quisieran observar el destino de los que aún quedaban allí. Morgan sabía que algo había cambiado.
La grieta que había surgido en el suelo, esa luz extraña que había brillado brevemente, no había sido más que un adelanto de lo que estaba por venir. Los hombres, cada uno atrapado en sus propios pensamientos, no se atrevían a hablar. El silencio era más pesado que nunca, y la sensación de que la isla los observaba, que algo los estaba vigilando, no los abandonaba. «¿Qué vamos a hacer ahora, capitán?», preguntó Kent, su voz quebrada, como si la tensión lo hubiera transformado en una sombra de lo que alguna vez fue. La mirada que Morgan le dirigió fue una mezcla de dolor y resolución. No había respuestas fáciles, no había caminos claros. Pero sabía que, de alguna manera, esa isla debía ser enfrentada. No importaba lo que les costara. «Nos enfrentaremos a lo que sea que nos esté observando», dijo Morgan, su voz firme, aunque su mente dudaba. Sabía que las palabras eran solo una ilusión de control, pero necesitaba creer en ellas. Los hombres lo miraban con una mezcla de esperanza y terror. Ya no se trataba solo de luchar contra los elementos, ni siquiera contra los enemigos visibles. Se trataba de enfrentar algo mucho más antiguo y terrible. El sol se había ocultado completamente, y la luna, que siempre parecía tener una luz lejana y fría, no brillaba esa noche. Las estrellas se habían perdido en el abismo de la noche sin fin. Todo estaba en sombras, y Morgan sintió el peso de la oscuridad como un manto implacable que lo envolvía. Estaba claro, la isla estaba viva, no solo en un sentido físico, sino como algo que pensaba, que sentía, que quería que sus habitantes sufrieran. La noche se alargó como si nunca fuera a terminar. No había signos de amanecer, no había señales de esperanza. La isla no mostraba piedad, y los hombres se iban sumiendo en una desesperación que parecía tan inmutable como las mismas rocas de la costa. Cada vez que Morgan intentaba pensar en una forma de escapar o incluso de pelear, la imagen de la grieta y de la luz que había emergido de ella lo invadía, trayendo consigo una sensación de impotencia. Al caer la tarde, las sombras parecían más densas. Morgan reunió a sus hombres en un pequeño círculo, buscando fuerzas en sus rostros. «Escuchad», dijo con voz baja, pero profunda. «Tenemos que seguir adelante. No importa lo que venga, no vamos a rendirnos». Pero ni sus propias palabras lograron aliviar la ansiedad que se apoderaba de todos. A medida que la noche avanzaba, los hombres comenzaron a escuchar ruidos extraños, como si la isla misma estuviera respirando. Un susurro de hojas secas, un crujido de maderas viejas, y luego, un sonido como el de pasos, como si alguien, o algo, caminara entre ellos, pero sin mostrar su forma. Morgan dio un paso hacia adelante, pero su instinto le decía que no se moviera, que no mirara hacia los lados, porque sabía que la isla había comenzado a cobrar vida. Las sombras, las mismas que antes parecían inofensivas, se alzaban ahora como formas distorsionadas, figuras que no pertenecían a este mundo. «Capitán», gritó de repente Kent, señalando hacia el horizonte. La figura que apareció frente a ellos era gigantesca, una silueta sombría que parecía emerger del mismo suelo. El viento se levantó de nuevo, pero esta vez era diferente. Era como un grito de angustia, un suspiro de las profundidades que se extendía más allá de lo imaginable. Los hombres se quedaron paralizados mientras la sombra se acercaba. Morgan apretó los puños, su corazón palpitando con fuerza. «No podemos huir de esto», murmuró para sí mismo, pero sabía que enfrentarse directamente a esa cosa no era lo mismo que desafiarla como antes. Esta no era una fuerza humana, ni siquiera una fuerza terrenal. Era algo más, algo que había existido antes de los hombres, algo que vivía y respiraba en la isla. La figura, tan oscura como la misma noche, comenzó a moverse lentamente hacia ellos. Su presencia era tan poderosa que la tierra misma parecía retumbar bajo sus pies. Los hombres dieron un paso atrás, pero Morgan se quedó allí, inmóvil. No había lugar al que huir. No podía escapar de lo que ya había comenzado. La isla había reclamado su destino, y ahora le tocaba a él enfrentarlo. La sombra levantó la mano, y el aire se congeló. En ese momento, Morgan comprendió lo que estaba sucediendo. No era una cuestión de supervivencia, ni siquiera de lucha. Era una cuestión de sacrificio, de rendición a algo mucho más grande y mucho más terrible que ellos. No era la isla lo que los había llamado. Era algo más allá de todo lo que conocían, algo que había estado esperando durante siglos. «Capitán», dijo Harris con voz temblorosa. «¿Qué es eso?» Morgan no respondió. No había necesidad de palabras.
Lo que veía no podía describirse. Era algo tan incomprensible que las palabras mismas se desmoronaban al intentar explicarlo. Pero en su corazón sabía que el sacrificio no era solo de uno, sino de todos. La sombra los rodeó por completo, y en ese instante, el aire se tornó denso, casi sólido, como si el mundo entero estuviera a punto de desmoronarse. Los hombres, aún paralizados, se dieron cuenta de que ya no estaban en control. La isla, con su antigua y oscura voluntad, los había llevado hasta aquí, hasta el momento en que tendrían que pagar por su transgresión. Y así, mientras la isla continuaba su canto eterno, Morgan aceptó lo inevitable. La lucha había terminado. El sacrificio, finalmente, había comenzado. Capítulo 15. El último aliento. La isla ya no era un lugar conocido, ni siquiera un lugar tangible. Había dejado de ser la tierra firme que Morgan había conocido al llegar, aquella isla que parecía hostil y salvaje. Ahora, todo era diferente. La frontera entre lo real y lo irreal se desdibujaba. El aire estaba pesado, cargado de una energía antigua, y las sombras se movían como si tuviesen vida propia. Había algo omnipresente, algo que les decía a los hombres que ya no estaban destinados a regresar. Morgan caminaba entre sus hombres, su rostro marcado por la fatiga y la desesperación. A pesar de la creciente oscuridad, aún podía ver las figuras sombrías que los rodeaban. El suelo parecía moverse bajo sus pies, como si la isla misma se estuviera retorciendo, cambiando, tomando forma. Todo era una distorsión, un espejismo donde el tiempo y el espacio se quebraban a su alrededor. En el horizonte, la figura sombría que había aparecido en la noche anterior seguía presente, sin moverse, pero siempre observando, vigilando. Era como si esa entidad estuviera esperando el momento perfecto para dar el golpe final, para reclamar lo que ya le pertenecía. Cada respiración de los hombres era un susurro temeroso, un recordatorio de que no había más escape, que no había futuro más allá de las olas que rompían en la costa. Morgan, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Kent, su voz temblorosa, como si no tuviera fuerzas para seguir. No podemos seguir enfrentándonos a esta cosa. ¿Por qué nos está persiguiendo? ¿Qué quiere de nosotros? Morgan lo miró, su mente confundida, pero al mismo tiempo, cierta claridad comenzaba a formarse. Ya no se trataba de huir, ni siquiera de luchar. Se trataba de algo mucho más grande que ellos. La isla, en su silencio ominoso, les había mostrado su verdadera cara. No era un lugar, ni un ser, ni siquiera una fuerza. Era una prisión, un campo de pruebas, y ellos, los hombres que habían llegado a ella, eran las víctimas de un destino mucho más antiguo que cualquier idea de resistencia que pudieran haber tenido. No lo sé, Kent, respondió Morgan, la voz grave y cargada de desespero. No sé lo que nos quiere, pero sé que ya no tenemos poder sobre nada. Estamos atrapados, todos nosotros, en algo que no podemos comprender. La isla ha reclamado lo que le pertenece. Sus palabras fueron interrumpidas por un crujido bajo sus pies. El suelo parecía moverse, y Morgan, con una sensación de horror creciente, levantó la vista hacia el cielo. Algo estaba cambiando. La luz, ya tenue, comenzó a desvanecerse aún más, y el aire, que antes había estado pesado, ahora estaba completamente estancado. La isla comenzaba a devorarlo todo, tragándose la esperanza de aquellos que aún creían que podían escapar. De repente, un sonido profundo y bajo se escuchó en el aire, un zumbido sordo que parecía emanar de las entrañas mismas de la isla. Era el sonido de algo despertando, de algo que había permanecido dormido durante siglos. Los hombres, aterrados, miraban a su alrededor, buscando alguna señal, alguna manera de luchar o huir. Pero ya no quedaban respuestas. «Morgan», gritó Harris, su rostro pálido, mientras se aferraba al brazo de su capitán. «Tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos aquí». Morgan se volvió hacia él, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y comprensión. «No podemos hacer nada, Harris. La isla ha ganado. Lo que sea que nos haya traído aquí, lo que sea que nos haya perseguido, ya no es nuestra batalla. Estamos aquí para pagar un precio, y no hay forma de evitarlo». El zumbido comenzó a intensificarse, y los hombres comenzaron a caerse de rodillas, como si una fuerza invisible los empujara hacia el suelo. Era el peso de la condena, el peso de algo mucho más grande que ellos, que los había atrapado en su red. Las sombras, antes inofensivas, ahora tomaban formas grotescas,
con rostros distorsionados y manos que se extendían hacia los hombres, como si quisieran abrazarlos, o tal vez consumirlos. Morgan, con el corazón en la garganta, miró una última vez a sus hombres. No podían entender lo que estaba ocurriendo, pero él lo sabía. No era un sacrificio heroico ni un acto de valentía lo que estaba sucediendo. Era el final de una larga travesía, el fin de todo lo que habían conocido. Y lo peor de todo era que no había manera de detenerlo. La isla había sellado su destino. «¿Qué es esto, capitán?», murmuró un hombre en el grupo, su voz rota de terror. «¿Por qué nos está pasando esto? ¿Qué hemos hecho?». Morgan lo miró, sus ojos vacíos, pero dentro de él aún había una chispa de resistencia. Si la isla los había traído hasta aquí, entonces solo la isla podía liberarles de su destino. «Nada, amigo mío», respondió suavemente, «no hemos hecho nada. Este no es un castigo, ni una lección. Es solo el fin. Y debemos enfrentarlo». Con una calma aterradora, Morgan levantó la vista hacia el cielo, buscando alguna señal, alguna respuesta. Pero no la encontró. Solo quedaba la oscuridad que envolvía la isla, que engullía todo a su paso. Y mientras los hombres caían uno a uno, rendidos al abrazo de la sombra, Morgan aceptó lo que ya sabía en lo más profundo de su ser. La isla no era solo un lugar de condena. Era un juicio sin fin, y ellos, atrapados en su red, solo podían esperar el último aliento. El viento comenzó a soplar de nuevo, fuerte y salvaje, arrastrando consigo las voces de los hombres, sus últimos gritos. Y mientras la isla los reclamaba, Morgan, el último de los hombres, cerró los ojos, sintiendo finalmente el silencio. Ya no había más lucha. Ya no había más resistencia. Solo quedaba la oscuridad, y con ella, la aceptación de un destino inevitable. La isla, en su eterno misterio, los había tomado. Y con su último suspiro, Morgan se unió a las sombras. Y así concluye esta fascinante historia de aventuras, desafíos y destinos inquebrantables. Morgan y sus hombres enfrentaron lo desconocido, desentrañando misterios de una isla que, más que un simple lugar, representaba un destino imparable, una prisión que se tragaba todo lo que tocaba. Pero, como toda gran travesía, el fin es solo el principio de otra historia. La historia de quienes escuchan, de quienes se enfrentan a lo incierto con valentía, aún sabiendo que el desenlace está más allá de su control. Si te has sentido atrapado por esta historia, si has compartido el viaje con Morgan y sus hombres, si te has dejado envolver por la oscuridad de la isla y su místico relato, entonces no dudes en suscribirte a nuestro canal Audio Mentores. Tu apoyo es crucial para seguir trayendo más relatos como este, cargados de lecciones y aventuras que nos desafían a pensar, a cuestionar y, sobre todo, a reflexionar sobre los límites del ser humano. No olvides darle like si este contenido te ha tocado de alguna manera y activar la campanita para que no te pierdas ningún nuevo episodio. Estamos comprometidos en ofrecerte más historias que te mantendrán al borde de tu asiento, y con tu apoyo, podremos seguir creando más contenido que inspira y transforma. Deja tu comentario y cuéntanos qué te ha parecido este viaje al corazón de lo desconocido. Tu opinión es fundamental para continuar mejorando y trayéndote historias que resuenen con tu alma. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta travesía. Nos vemos en el próximo capítulo, donde nuevas aventuras, nuevos misterios y nuevos horizontes nos esperan. Hasta entonces, sigue siendo un explorador de historias, un aprendiz de los grandes relatos que nos definen. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí en Audio Mentores.